Bienvenidos a una transmisión del ministerio del pastor Eduardo Ropart y Casa de David, la iglesia. La palabra de Dios y la ministración del Espíritu Santo es base fundamental de nuestro ministerio. El pastor Juan Eduardo Rodríguez ministra una palabra del corazón de Dios y lo hace desde el auditorio de la Iglesia Integral Casa de David. Dispón tu corazón al mensaje de Dios. Bienvenidos. Bienvenidos. El mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros va a fabricar en nuestro pensamiento unas ideas y una victoria sobre muchas cosas que antes nos vencieron. Quizás por generaciones estuvieron condicionando comportamientos. Muy posiblemente durante varios años de nuestra existencia, en la niñez, en la adolescencia, la juventud y tal vez en la adultez, pueda usted estar lidiando con algo parecido. O tal vez esté enraizado en algunos comportamientos de la familia. Cualquiera que sea la situación, vamos a llevar la palabra de Dios para vencer lo que antes me vencía. Venciendo lo que me vencía. Primera carta de Juan, capítulo 5. Dice la palabra del Señor, vivamos en la fe. Vivamos en la fe. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor a Dios, preste atención, en que obedezcamos sus mandamientos y estos no son difíciles de cumplir. Verso 4, porque el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Señor Jesucristo, gracias te damos por la palabra, porque es la verdad. Y la verdad tiene la clara y evidente manera de verlo, como se ve a través de la óptica divina. La verdad es el punto de vista de Dios sobre cada asunto. Por eso, Señor, coloca nuestra mirada en ella. Coloca nuestra atención y coloca nuestra decisión. Perdónanos por haber despreciado muchas veces la eficacia de la palabra, que es la verdad. Perdónanos porque con frecuencia nuestras dudas superan nuestros pensamientos de fe. Ayúdanos a formar nuestra mente como una mente de fe para poder recibir cada una de tus palabras sin la menor duda, ponerlas en práctica y vivir como tú mandas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En este tema que vamos a tratar, vamos a dar respuestas a carencias, debilidades y aflicciones del alma humana, en donde está nuestra voluntad, está nuestra mente, están nuestras emociones, nuestros pensamientos. Vamos a dar respuestas allí que quizás la mayoría de las personas siente que son debilidades o situaciones humanas. Y nos quedamos con el concepto que pues, somos humanos y que todos fallamos y que somos débiles, pero muchas veces no vencemos sobre esas debilidades, sino las dejamos con esos conceptos ir avanzando en nuestras vidas. Vamos a tratar el tema de las debilidades que antes nos vencían. Este tipo de debilidades, de dificultades van tendiendo lazos y trampas al alma humana, aprovechando obviamente la oscuridad que tienen los pueblos, las naciones, en idolatrías, en engaños, en supercherías, en adivinaciones, en actos rituales hacia dioses ocultos o manifiestos a través de brebajes o actividades psicóticas con sustancias y psicoactivas también en la mente de muchos de quienes buscaron resolver sus problemas a través de estas prácticas, como la palabra de moda lo dice, ancestrales. El alma humana necesita libertad, el alma humana necesita la verdad. Colombia y las naciones necesitan la libertad.
y la palabra de Dios la tiene, para que este engaño que adormece, atonta a los pueblos y les ofrece una manta en la cual los envuelve, los seduce y parecieran hipnotizados por una gran cantidad de mensajes que simplemente llevan a la idolatría, al egocentrismo, al hedonismo y al creerse como Dios, a la vieja usanza del enemigo que quiso ser como Dios y sentarse en el trono de Dios. El hombre nuevo, la persona que quiere renovarse, que quiere ir mejor, tiene en la palabra un mensaje supremamente importante, y es que si vivimos en la fe, hay una manera importante que la fe se vuelva victoriosa, porque a veces la fe se vuelve esperanzadora, pero necesitamos victorias en la fe. ¿Alguien más conmigo? Y sé que usted y yo no hemos tenido muchas victorias en la fe, tenemos muchas victorias en la fe, pero otras veces no hemos tenido victorias con la fe, y eso nos decepciona, nos desilusiona y hace evidente muchas veces las dificultades y lo que vivimos a diario en nuestras vidas. La primera que quiero mencionar, aquella cosa, aquella situación, aquella circunstancia, y en este caso va a ser una manera de pensar y una manera de actuar, es la indiferencia. Esa es la primera a la cual antes nos vencía y ahora necesitamos vencer en el nombre de Jesucristo, y usted dígame. La indiferencia es un estado de ánimo no determinado en la mente de la persona. Y no determinado porque se forma a través de muchos momentos de la vida humana. Es una actitud vacilante que no prefiere ni una cosa ni la otra. Le es indiferente. Es una falta de compromiso y de responsabilidad que abarca todas las esferas de la vida. La familiar, la laboral, la educativa, la misma moral, la eclesial o el compromiso con Dios, con la iglesia. Y empieza a marcar una gran cantidad de opciones para que la gente, aunque esté presente, no sea comprometida, no sea responsable y obviamente no le incluyan y sienta que está protegido con un acto de indiferencia. La mayoría de las personas que siente que puede mejorar o cambiar ciertas cosas ofrece resistencia al principio. Y tal vez una de las grandes resistencias que se tiene es a la vida espiritual con Dios. Y obviamente porque no es difícil, pero el mundo o el sistema mejor que tiene el mundo, los sistemas, el sistema educativo, el sistema político, el sistema económico, no está diseñado para honrar a Dios, para tenerlo en cuenta. Cada día está más organizado y más estructurado para poder, al contrario, dejar a Dios por fuera. Ese es el sistema del mundo que viene operando desde hace muchos años y que tiene oleadas como la que está viviendo estos tiempos la humanidad, en donde la figura realmente no es Dios en el centro de la humanidad. La figura es ni siquiera el hombre o la mujer, sino tal vez la figura va a ser alguien indiferente, incluso a su propia identidad, a su propia manera de pensar, indiferente a su nación, indiferente a la mayoría de los actos que hoy realmente se están saliendo de lo natural y empiezan a hablarle de normal. Tenga en cuenta esto. Este es uno de los graves problemas del alma humana, la indiferencia. Desde ya muy jovencitos empiezan a marcar indiferencia hacia la familia, hacia la vida espiritual, la indiferencia hacia la moral, la indiferencia hacia el respeto, y ese acto de indiferencia no nace, como algunos quisieran decir, es que nacen con el chip de la indiferencia. No, no nacen. La genética es una información y la información viene de quien produce aquel que está formando en sus entrañas. Es una información. Hoy estamos viviendo lo que hace unas décadas empezaron a gestarse en la mente humana pensamientos de indiferencia. Mucha gente ve en este estado de ánimo no determinado o una forma ya del pensamiento, tal vez la manera como proteger sus emociones. Porque cuando no fue indiferente, fue maltratado, fue humillado,
tal vez fue abandonado, fue traicionado. Entonces, el concepto de indiferencia o, entre comillas, me resbala, es un acto que la mayoría de las personas ha asumido para protegerse emocionalmente. Ser indiferente a ciertas cosas, al parecer, lo haría más fuerte, cuando en realidad lo está haciendo más débil. ¿Por qué? Porque una actitud indiferente roba las convicciones de la vida. Entonces ya la gente no vive como cree, sino como quiere. Y eso es diferente a vivir realmente bajo una convicción de esfuerzo, de dedicación y de objetivo. Y empieza más bien al deseo humano que a fuerza de consumirlo, obviamente va perdiendo los límites y va deseando aún mayores cosas en contra incluso de sus propias convicciones. Yo sé que para algunos puede sonar extraño porque la gente quiere vivir de alguna manera como quiero vivir, porque el deseo hoy se impone a la convicción. Pero si usted se da cuenta, eso va en contra de sí mismo, porque el deseo un día no es satisfecho y empieza la frustración, empieza la decepción contra sí mismo, contra los que le rodean y contra aquellos objetivos que tiene. Por eso, el aumento de idealizaciones suicidas ya está filtrándose en los más pequeñitos, desde los 9, 10, 11, 12 años, ya están con idealizaciones suicidas, porque realmente la decepción de no hacer lo que quieren, de no satisfacer lo que realmente están sintiendo, y no tener la formación en sus convicciones les hacen perder el sentido de la vida. ¿Alguien está entendiendo? Vamos a derrotar esa indiferencia ahora mismo en el nombre de Jesús. Alguien levántese y diga: yo también quiero derrotarla, porque ha estado en mi mente. Tal vez me he vuelto indiferente con muchas cosas que no debería ser, y con muchas personas que no debería tratar de esa manera, pero es una barrera, es una manera, es un mecanismo de defensa para protegerme. La Biblia dice, la palabra de Dios dice que hemos escapado de todas aquellas cosas que el mundo, el sistema del mundo ha tratado de enredarnos y de llevarnos a estos estados de indiferencia. Dice la carta a Pedro, vamos a ir a Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, ahí está Pedro antecitos de Juan. Y quiero que me acompañen al capítulo 2, versículo 20, segunda carta de Pedro, 2:20. Dice la palabra del Señor: si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan peores que al principio, en peores condiciones que al principio. La indiferencia nos quita todo aquello que Dios nos trajo. La indiferencia viene por contaminación. ¿Por qué? Porque empieza a enredar y empieza a vencerte. La indiferencia te vence. No hay nada más difícil para una persona que soportar la indiferencia de otro. De hecho, el amor que no se extingue, sino que se transforma, su último estado es la indiferencia. Y ya realmente de allí no hay nada más. Cuando una persona ya es indiferente, realmente ya no sigue nada más. Pero la indiferencia es por una contaminación de ideas, de conceptos, de acciones que en algún momento tú llegaste a confiar. Por eso la palabra es vivan la fe, porque es que muchas veces la gente se vuelve indiferente porque ha creído en algo o en alguien, ha creído incluso en Dios, pero no ha sentido las respuestas, no ha visto los cambios, y obviamente empieza a volverse indiferente con Dios, con las personas, con lo que hace. Le doy un ejemplo: si usted hace un trabajo y le va mal, usted empieza a volverse indiferente con el trabajo. Si de otra manera empiezas a tener una relación y en esa relación no te va muy bien, tú te empiezas a volver indiferente con esa relación. Si no entiendes cómo es Dios y te han dicho que si te acercas simplemente es que creas y ya todo es posible,
en un mensaje rápido, pero sin profundidad de fe, y no obtienes lo que tú deseas, pues obviamente empiezas a ser indiferente, porque la gente dice, es que ni siquiera yo serví para estar con Dios. Y esa indiferencia te ha vencido. La indiferencia roba convicciones. Por eso debemos movernos hacia una victoria determinada por la palabra de Dios. Y aquí está la victoria. Vamos a vencerla. Ya vemos que es una contaminación, vamos a la victoria. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Y quiero que usted mire el versículo 5. Dice, hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. Y quiero que saltemos al 22-23. Y dice aquí la palabra, más vale no comer carne ni beber vino, ni hacer nada que haga caer al hermano. Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Vencemos la indiferencia con las convicciones. Vencemos la indiferencia con las convicciones. Si una persona tiene una convicción, no se vuelve indiferente. A pesar de que algo no haya salido bien, tu convicción te lleva a seguir creyendo. Tu convicción te lleva al objetivo. Tal vez tú has emprendido un viaje alguna vez y el camino no fue bueno, pero seguiste porque tenías la convicción de llegar al destino que te habías propuesto. Y una vez llegaste al destino, te diste cuenta que a pesar de las adversidades, tu convicción te llevó al punto que querías llegar. Las personas sin convicciones se salen del camino. Las personas sin convicciones se distraen en el camino. Las personas sin convicciones invitan a personas que no son del camino y te desvían del camino. Las personas sin convicciones se meten en los caminos que no deberían andar. Por eso, una persona con una convicción clara en algo está venciendo la indiferencia. Si tú tienes la convicción de sacar adelante tu empresa, a pesar de la adversidad, no impongas la indiferencia, genera la convicción. Si tus relaciones con tu esposa, tu esposo, tus hijos, con tus nietos, con tus padres, no está bien, la convicción de familia te debe llevar a mejorar esas relaciones, aunque tengas que tratar a alguien con distancia, pero no con indiferencia. La distancia a veces es necesaria, porque si estamos tan cerca y no estamos en la misma dirección, nos enfrentamos. Pero si estamos distantes y tenemos una convicción de familia, podemos seguir al objetivo que es el compartir, que es el construir, que es el crecer y el alcanzar, y si no, el de continuar en una relación amable en medio de la dificultad. La amabilidad en el trato, en la palabra, no significa estar de acuerdo con el otro. La amabilidad hace parte de las buenas maneras que coloca a una persona de acuerdo a sus convicciones. No es necesario tratar mal a una persona, escúchenme bien, para manifestarle nuestro desagrado y nuestra indiferencia. Es necesario mantener una posición, dice, así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Mira lo que está diciendo aquí. Aquí hay una diferencia muy grande. Escucha esto. Verso 19. Aquí hay una situación que es importante aclarar. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que la conducta a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Aquí hay una situación del apóstol Pablo y dice, hay personas que por la comida, porque antes la comida estaba consagrada o estaba alineada a la vida religiosa. Entonces algunos no comían algo porque lo creían maldito, o si lo comían creían que estaban ofendiendo a Dios por haberla comido. Entonces había un problema grave, porque entonces se enfrentaban por las diferencias. Mira esto,
más vale no comer carne ni vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Es decir, trátalo con amabilidad. La empatía, escúchame bien, no es ponerse en los zapatos del otro. No, tú no tienes que ceder a una convicción tuya para ser empático con otro. La empatía es estar presente a pesar de que no estés de acuerdo. La empatía es estar amable aunque no estés de acuerdo. Con muchas personas soy muy amable y no estoy en nada de acuerdo, pero soy amable. La persona confunde la indiferencia con no estar de acuerdo, pero tú debes ser amable aunque no estés de acuerdo. Destruyes la indiferencia que te vencía a ti, porque cuando tú eres indiferente a alguien, ese alguien es un contrario y pronto será un enemigo. ¿Por qué las personas cercanas se vuelven contrarias y a veces hasta enemigas? Porque la relación que tenías con esa persona cayó en la indiferencia. Cuando ya al otro no le importas, cuando ya al otro no le llamas, cuando no le atiendes, cuando le respondes cuando quieres, la indiferencia congela esa relación y hace que se te vuelva un contrario y quizás pronto hasta un enemigo, cuando antes eran amigos, cuando antes eran socios, cuando antes tenían una relación diferente. A alguien le estoy hablando. Por tanto, la indiferencia se derrota fundamentalmente con la amabilidad y con la empatía, que es poder estar allí aunque no esté de acuerdo. Bien. Debemos tener un convencimiento en nuestra mente importante, y es que la indiferencia nos produce pasividad y esta desemboca en algo llamado pereza. La indiferencia nos lleva a la pereza. Ese es el problema de la indiferencia, que le cogemos pereza a las cosas. Si tú eres indiferente a algo y alguien te invita y dices, no, tal vez yo no quiero ir, no, tal vez yo no participo de eso, porque primero fuiste indiferente. La pereza sale de la indiferencia. Las personas perezosas no son ni nacieron así. O sea, nadie es perezoso, ni se volvió perezoso porque sí, porque un día le dio pereza y no hizo nada. La pereza a algo o a alguien o a ti mismo es producto de la indiferencia. Quiero que estés viendo acá porque Dios te está dando respuestas. Lidiamos mucho con la pereza de nuestros hijos, ¿sí? Bueno, hay alguna actitud de desgano, de desánimo a las responsabilidades porque ellos se acostumbraron de niños a que se les hacía todo. Entonces les da cierta pereza porque cuando se les hacía todo ellos eran indiferentes con todo. Entonces ellos no se preocupan, por ejemplo, por ahorrar el agua o por ahorrar la luz o por gastar menos, sino todo es un derroche porque ellos son indiferentes ¿a qué? Al esfuerzo del trabajo y al pago. Entonces son indiferentes. Por eso se vuelven perezosos, se vuelven lentos, pasivos a las responsabilidades, y esa es una etapa que entre la preadolescencia y adolescencia cuesta mucho entre los padres de familia. Todos sabemos de qué estamos hablando. Muy bien. Por tal motivo, esa indiferencia que conduce a la pereza, debemos nosotros entenderla claramente. La indiferencia te lleva a la pereza. Si tú tienes pereza a algo, primero revisa tu indiferencia. Sí, he sido indiferente con esto, luego me da pereza ir allá. Si a mí me dicen, por ejemplo, en este momento, oye, te invito a un partido de básquetbol en tal lugar, y yo no le digo a mí me da pereza, yo digo, no, gracias, yo tengo que hacer otra cosa. Es decir, ¿por qué? Porque al básquetbol yo le soy indiferente y el básquetbol es indiferente conmigo. Jamás me he sentado a ver un partido, tal vez he lanzado el balón a la cesta algunas veces, más por invitaciones de amigos o alguna cosa, pero no me interesa, he sido indiferente. Luego tendría pereza por siquiera sentarme a ver 10 minutos de básquetbol. Le estoy dando un ejemplo, usted lo puede hacer con otra cosa. Hay gente indiferente al estudio y le da pereza estudiar.
Cuando tú eres indiferente al matrimonio, pues te va a dar pereza casarte. Vivamos así un rato, qué pereza, ¿sí? Porque ¿qué viste en tu casa? Pues la indiferencia de tus padres. ¿Alguien está entendiendo ya esto? Todo lo que te es indiferente te va a dar pereza después. Y te va a costar muchísimo, vas a ser muy pasivo porque no hay interés en ello. El descuido en hacer las cosas que estamos obligados a realizar nos vuelve demasiado lentos, pesados. La pereza es uno de los grandes enemigos de la humanidad en su realización como tal. Cuando tú no eres indiferente a algo, las cosas fluyen. Quiero darles un ejemplo de la sociedad o de las generaciones actuales. Hace unos años, estudiar otro idioma para la humanidad o para las otras generaciones era indiferente. Muy poca gente iba a vivir a otro país, era muy difícil. La gente tenía sueños, pero poco pensaba en adquirir idioma. Muy pocos centros habían y los idiomas en los colegios o en las universidades eran precarios. No salíamos de aprender el verbo to be. ¿Alguien más conmigo? No sabe, no, y no, era uno indiferente ante eso. Luego, cuando a uno le dicen aprenda inglés, a uno le da pereza o aprenda francés. Pero las generaciones actuales ya no fueron indiferentes, entonces ya no les da pereza. Entonces tú encuentras muchachos que no quieren estudiar nada, pero saben 2 idiomas. Y quieren vivir en otro país. Y se sientan en un call center y pueden tranquilamente trabajar y comunicarse y se dieron. ¿Por qué no les da pereza? Porque esa generación viene de unos años cercanos que ya no fueron indiferentes a los idiomas. ¿Alguien está entendiendo? Y así todo va pasando. Estamos venciendo la pereza y la indiferencia al mismo tiempo. Mira que la pereza mental es el que no quiere pensar. Yo le predico a la gente que piensa. Por eso a alguien le puede dar pereza escuchar este mensaje. La pereza mental lleva a las personas que no desean pensar. ¿Por qué? Porque en su medio pensar era indiferente. Era mejor actuar, era mejor decidir, era mejor definir. ¿Para qué lo piensa tanto? Ahora, pensar no es dudar. El pensamiento es la construcción de ideas, la manifestación de creatividad y la ejecución de la misma. Las ideas deben ser puestas en práctica, los pensamientos deben llevar a las acciones. Pero la pereza mental ha llevado a las personas que cuando piensan dudan. Algunos dicen que cuando piensan pierden. La pereza sentimental. No expresar los sentimientos porque qué pereza. ¿Y por qué pereza? Porque fueron indiferentes en un momento. Porque cuando quiso expresar amor, la gente fue indiferente. Entonces, ¿yo para qué me enamoro si fueron indiferentes? ¿Para qué te amo si eres indiferente? Las parejas hoy viven muchos de estos problemas. La mujer, el hombre se queja, pero nunca me dice un te amo. Ahora todo el mundo se llama amor. Pero porque si no le dice el otro, le va a decir, ¿y por qué me dices Pablo? Tienes que decirle amor, pero ese amor debe no solamente ser un mensaje, debe ser un sentimiento. Debe ser una forma de relación, no solamente una mención. La pereza sentimental viene de la indiferencia sentimental. Si dejamos de ser indiferentes, nos volvemos más amables, nos volvemos más empáticos. Es decir, aunque yo no esté de acuerdo contigo, te sigo amando. Mi amor no está comprometido ¿a qué? A que yo piense lo contrario, a que tengamos ideas diferentes. Ahora, si tenemos caminos diferentes, eso es otra cosa. Ahí ya no hay relación, aunque pueda haber afecto. Y esa pasividad que da la indiferencia produce pereza. Ese es el segundo punto de aquello que nos vencía. La pereza es el descuido en hacer las cosas que estamos requeridos o obligados a realizar. La pereza viene de la indiferencia. No hay nadie que nazca perezoso ni que sea perezoso. Previamente tuvo que existir una actitud de indiferencia. Mira esta situación que sucede mucho desde nuestra infancia. Cuando niños nos hacen todo, nos entregan todo.
no nos toca hacer nada. Luego el niño es indiferente con las responsabilidades. Él cree que es abrir la nevera y encontrar todo, que es decirlo o pedirlo y ya se lo tienen que dar, porque ellos no tienen la responsabilidad, luego son de alguna manera indiferentes a lo que significa adquirir aquellas cosas y lograrlas. Por eso en la preadolescencia y la adolescencia, incluso a algunos se les va un poco más, les cuesta tanto asumir responsabilidades, entran en esa actitud perezosa, porque la indiferencia les produce precisamente esto, ¿no? La indiferencia les produce pasividad. Cuando yo he sido indiferente a algo, pues no tengo la actitud o la actividad o el interés. Le voy a colocar un ejemplo. Si a mí me llevan o me invitan a ver un partido de algún deporte, como por ejemplo el esquí náutico, yo digo, pues a mí como que no, yo he sido indiferente a eso, no vivo en la costa, no me llama la atención, de pronto lo veo por allí y digo, ve, interesante para los que les gusta, y si alguien me dice, camine y vemos esquí náutico, yo digo, no, yo tengo otras cosas que hacer, porque siempre he sido indiferente a eso, luego no va a tener mi interés. Todo lo que no nos interesa, le vamos a tener pereza. Y por eso es tan importante quitar aquello que nos vence, porque la pereza es como un tentáculo que toma áreas del ser humano y lo lleva a lo que dice Proverbios 6. Acompáñeme allí. Proverbios 6:6 dice, anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, no tiene quien la vigile, no tiene quien la gobierne. Con todo esto, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos. Y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Bien. La pereza produce pobreza. Personas, familias, clanes, sociedades, pueblos que tienen una extrema pobreza es porque antes ha habido una indiferencia y una pereza. Y obviamente hay lugares de mucha escasez, pero antes de esa escasez alguien ha sido indiferente con ese lugar, o los de ese lugar han sido indiferentes. Entonces en esos lugares la educación es más difícil. Aunque sea gratuita, la gente no va, porque su costumbre es indiferencia ante la educación. Los pocos que salen de esas condiciones logran salir de su pobreza, pero porque marcan la diferencia a la indiferencia. ¿Alguien está entendiendo esto? Volviendo a la pereza, hay una pereza mental y es no querer pensar. Por eso muchos apagarán este mensaje, porque yo predico para la gente que piensa. Hay la gente que quiere oír otras cosas, que quiere reírse, que quiere, pues coloca personas que los hagan reír. Con versículos bíblicos y con anécdotas está bien, cada uno tiene su estilo. Pero realmente lo que necesitamos es una transformación del pensamiento. Es la clave exacta para lograr la idea que tiene Dios sobre nosotros. Y la pereza nos empieza a capturar nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque venimos de ambientes, de lugares, de familias, de espacios en donde pensar era limitado. Pensar no era una costumbre. Pensar era aburrido porque fuimos indiferentes previamente a eso. Entonces, obviamente, la pobreza del pensamiento está allí. Una de las situaciones que más le lleva a un ser humano a generar transformaciones y cambios es precisamente no tener las habilidades en sus pensamientos para hacer procesos de transformación. ¿Y cómo es eso? Con información valiosa como la de la palabra de Dios, porque fue Cristo el que vino a enseñar esto, obviamente antes los profetas y obviamente la ley del Antiguo Testamento enseñaba a tener una actitud y un cambio, pero Jesús vino a enseñarnos a pensar, a generar un arrepentimiento que es transformación del pensamiento, luego apoyado por el gran Pablo de Tarso, y obviamente lleva
al cambio, Romanos 12:2, del pensamiento, no amoldándonos a los sistemas del mundo actual, dice la palabra de Dios, que obviamente le tienen pereza y pobreza, indiferencia inicial a mover el pensamiento en una dinámica espiritual interesante. Bien, la pereza sentimental también ocupa una de las áreas en nuestra vida. Quienes han sentido o han tenido indiferencia sentimental son personas perezosas para expresar sus emociones. Hoy todo el mundo le dicen amor, ¿sí? Usted vaya a un centro comercial y diga amor y verá que todo el mundo se voltea porque todos nos decimos amor, ¿sí? Pero otra cosa es sentir, construir ese amor. Bonita la palabra. Y todos nos decimos eso. Pero qué mejor sería no tener pereza sentimental, no solamente para decirlo, sino también para expresar con sentimientos, con pensamientos y con construcciones de familia y de sociedad. Entonces, la pereza sentimental nace también de la indiferencia y la pobreza sentimental nace precisamente de la pereza de las emociones. Nosotros tenemos que desarrollar los sentimientos de amor, alegría y paz en los chicos. Por eso es tan importante un niño que recibe mucho amor, que tenga a alguien responsable de darle amor, una mascota, es algo extraordinario. Porque pueden dar amor de aquello que reciben, pueden expresar habilidades sentimentales porque las reciben de sus padres. Es importante hoy a los muchachos, a los niños, enseñarles habilidades sentimentales, enseñarles a amar, porque de lo contrario van a querer a cualquier persona, pero otra cosa es amar realmente, y la actitud indiferente nos lleva a la pobreza sentimental. Obviamente la pereza física es obvia, porque en muchos casos viene precisamente de la falta de actividad. Pero hay algo que es mayor aún, y es la pereza espiritual. La indiferencia, porque a ti y a mí en algún momento no nos ha ido bien creyendo. Por eso este pasaje está inspirado en vivir en fe. Algunas personas han creído en Dios, han creído en personas, han creído en proyectos y no les ha ido bien. Entonces, uno se vuelve indiferente con aquello que no le va bien. Y esa indiferencia le lleva a la pereza, y esa pereza a la pobreza. Hay una pobreza muy grande a nivel espiritual, porque no se conoce al Dios verdadero, al Dios de la verdad, que expresa la verdad. No estamos invalidando otros a los que ellos llaman dioses. La Biblia también los contempla. Pero es muy importante esto. Es importante que puedan entender que la vida espiritual tiene una pereza porque hay una indiferencia y eso lleva a la pobreza. Si tú eres indiferente a pasar un día sin una oración, si eres indiferente, te da lo mismo ver el mensaje o no verlo. Si eres indiferente a dar un diezmo o una ofrenda, pues obviamente la pereza, la pasividad ante la misma va a ser grande, porque nos empieza a dar lo mismo y terminamos en una pobreza espiritual. Es necesario entender esto. Hay que vencer la pereza y la pobreza de una sola vez. Y se vence derribando argumentos que se levantaron en contra del conocimiento de Dios y de la verdad. Dice la palabra de Dios que si derribamos esos pensamientos, ¿cuáles? Los de la indiferencia. Si tú eres aquel que fue indiferente ante algo de lo que hemos mencionado, derriba esos argumentos. Para que puedas renovar tu manera de pensar. La renovación del pensamiento hace que nuestra vida entre en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Renueva tus pensamientos. Pastor, por favor, dime cómo. Aplícale disciplina espiritual. La disciplina es el acto de amor más grande que puede haber en una persona. Cuando una persona es disciplinada en algo, está amándose a sí mismo, a Dios también y a lo que hace. La disciplina nos ayuda a mantener el impulso. Mucha gente arranca con impulso, pero le falta disciplina, luego se decae después. Todos hemos tenido fallos en la continuidad, no en el impulso. Todos nos impulsamos, o a alguien lo impulsan, pero no continuamos. La indiferencia que produce la pasividad, esta desemboca en la pereza y nos lleva a la pobreza, a la mediocridad, a la escasez. Esa situación hay que derribarla en el nombre de Jesucristo.
Toda la gloria es para el Señor, toda la honra es para Dios. ¿Qué pasa después de esto? Que el conformismo viene. Entonces mira cómo esto va escalando. Mira bien cómo va escalando esto. Iniciamos con un acto de indiferencia. Luego eso nos produce pereza, pasividad. Luego nos lleva a la pobreza, a la escasez. Y luego nos lleva al conformismo. Ahí se va venciendo al ser humano. Por eso, para vencer lo que antes nos vencía, está la palabra de Dios. La palabra conformismo viene de la palabra inglesa comfort, que significa comodidad. Es una práctica que fácilmente nos lleva a adaptarnos a cualquier circunstancia. Es una falta de combatividad que paraliza la búsqueda, la expectativa y la fe. El enemigo nos roba iniciativas y nos hunde en estados de ánimo, colocando nuestra mente en grises, en vamos a ver, en aquí estoy bien, y nos roba la entrega, la inversión, la capacidad. Recuerda esto, todo el que te quite la capacidad de inversión es porque está acomodado y quiere que las cosas se queden allí para controlarlas. Solo el enemigo quiere que estés pasivo y quieto para controlarte. Cuando una persona es dinámica espiritual, el enemigo no sabe cómo controlarla. Pero cuando tú te conformas a la pequeña oracioncita, al pequeño desánimo, al hoy no tengo ganas o no sé qué me pasa, el enemigo cuando te ve quieto te ataca más fácil. Te mete enfermedades, tristeza, pobreza, escasez, quietud, malas palabras, pésimos pensamientos. Te entretiene horas en el celular, ahí quieto, porque obviamente si te tiene quieto te puede atacar. Pero si te tiene activo, como es la victoria sobre lo que antes nos vencía, te rompe el conformismo. En un planeta que se mueve a cada instante, nadie puede estar detenido. Ni siquiera en el sueño, porque cuando estás dormido, estás renovando y el Espíritu Santo está librando batallas en favor tuyo. Y medio mundo está despierto, trabajando para que cuando tú te levantes, ya haya muchas cosas que estén funcionando. El cielo cuenta su gloria y da cada día riquezas nuevas para cada momento. Es decir, toda la noche se ha trabajado en el universo entero, desde Dios hacia el universo entero, para que cuando te levantes entres en esa actividad, en ese ánimo, en ese poder. Por eso tienes que conectarte con la oración, tienes que conectarte con la palabra, tienes que conectarte con las situaciones, con el mundo en que estás viviendo, con el trabajo, con las relaciones. Pero si había habido indiferencia, hay pereza, hay pobreza, hay conformismo, pues no haces nada. Se nos va el tiempo y no hacemos mucho. Yo quiero que usted entre en este clamor poderoso a Dios y venza el conformismo, producto de lo anterior. Aunque el conformismo es un problema del pensamiento, su solución está en la vida espiritual. Quiero que me acompañe a Filipenses 3, libro de Filipenses, capítulo 3, y el versículo 12, por favor. Filipenses 3, versículo 12. Dice la palabra de Dios: no es que lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, dice Pablo. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial, el cual es Cristo Jesús. El conformismo se vence de esta manera. No se conformen al mundo actual. Hay personas que se detienen en sus actividades, que detienen el avance porque ya lograron algo. Lo que lograste, Dios lo sostiene. Ve y logra otras cosas. Cada vez que logres algo, se lo entregas a Dios para que Él lo sostenga. Y continúa la meta.
Cuando logramos algo importante, Dios recíbelo porque yo no lo puedo sostener. Los logros los sostiene Dios. Cuando los sostienes tú, dejas de hacer cosas. Hay deportistas, hay intelectuales, hay espirituales, hay gente de todas las actividades en el mundo que logran cosas y creen que tienen la capacidad de sostenerlas o que esos logros los sostienen. Eso no pasa. Porque todos los días el mundo te exige cada día más. Cuando logres algo, entrégaselo a Dios. Cuando logras tu economía, se lo entregas a Dios. Cuando logras tu familia, va para Dios y sigues trabajando por algo mejor. No te detengas y no te retengas los éxitos, porque empieza el conformismo a atacarte. Y empiezas a ser indiferente porque ya lo lograste. Alguien que tenga 5 autos es muy indiferente si le dicen venga y montes en el mío. Pues sí, tengo 5. Y le coge pereza compartir con otro y queda conforme con sus 5. Coja sus 5 autos y entrégueselos a Dios. Y vaya no por otro auto, sino por algo mejor, conduzca mejor. Comparta mejor tiempo, ya que tiene 5, vaya compartiendo mejor con todos los miembros de su familia lo que tiene. Vaya haciendo algo mejor de lo que ya logró. Entrégueselo a Dios y continúe. Cuando ha logrado algo profesional, entrégueselo a Dios y siga por una meta más. El conformismo es uno de los ataques letales para volver al círculo de la indiferencia, a llevarlo a la pereza y terminar en la pobreza. Por eso hay personas que han logrado y luego terminan en la pobreza. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque entran en el conformismo. Ya lo logré, me costó mucho y empieza a tener una especie de descanso o de sostenibilidad allí y no es así. El mismo Pablo dice, prosigo a la meta, yo no he logrado nada. Eso se lo llevo a Cristo. Recuerda muy bien esto, que el conformismo, si te quedas allí, te va a llevar a algún lado, porque no te va a dejar ahí quieto, conforme y recibiendo lo mejor. Te lleva a un estado depresivo, porque como él hace el círculo completo, la indiferencia te lleva a la pereza, la pobreza al conformismo, logras algo y te quedas allí, y vuelves y otra vez a la indiferencia. Y la indiferencia ya no te lleva por segunda vez a la pobreza, sino a la depresión. Porque la depresión es haber logrado algo, pero haberlo perdido. Y como lo perdiste, tienes tristeza. Y el aumento de la tristeza te lleva a la depresión. La tristeza es la voz de la pérdida. Y si la voz de la pérdida suma pérdida, te lleva a la depresión. Que es un decaimiento de ánimo, de voluntad, de salud, es un hundimiento interior, es un sentimiento de vacío, es un sentimiento de soledad, de melancolía, de agonía, de nostalgia y de desánimo, de desgano, no se quiere hacer nada. Por eso es importante entender cómo salir de la depresión, porque todos estos momentos y estados de ánimo internos nos llevan a la depresión y a la ansiedad, a la angustia y a la soledad. Y eso debe tomarlo hoy el Señor y vencerlo, porque antes eso te vencía. Alguien diga amén en el nombre de Jesucristo. El rey David dice que en el Salmo 32 dice, mientras callé se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque día y noche me siento mal, me siento como un hombre seco. Eso lo decía este hombre, el rey David. El rey David decía esto. Pero dice, pero confesé mis transgresiones y perdonaste mi maldad. Se sentía muy mal hasta consigo mismo, en un estado depresivo. Y mire bien, el profeta Jonás dice que se enojó y llegó hasta una tristeza profunda, que quiso hasta acabar con su vida, irse para otro lado, no obedecer a Dios, y terminó en un estado lamentable, en el estómago de una ballena. Y luego que sale de allí también sigue enojado. Y es una actitud de no querer más, de no seguir adelante. No sé si te ha pasado, porque a hombres como David y como Jonás, hombres maravillosos de la Biblia, les pasó, alguien más con ellos y conmigo. Momentos en donde tú no quieres seguir adelante, donde sientes que el estado de ánimo te está venciendo, donde hay cosas que no logras cambiar,
donde hay situaciones que no logran mejorar y tú dices, Señor, pero yo he creído, yo he tenido fe, pero no lo logro, pero hoy vas a vencer lo que antes te vencía. Señor, mándanos una palabra, algo poderoso que venza todos estos estados, la indiferencia, la pereza, la pobreza, el conformismo y la depresión. Son acciones internas en el ser humano, son estados de ánimo no determinados, pensamientos capturados por el enemigo que hoy en el nombre de Jesucristo vas a derrotar y vas a cambiar completamente todo lo que antes te vencía por algo que va a vencer ahora en el nombre de Jesús. Y vamos de nuevo a primera de Juan capítulo 5. Dije todo esto para entender lo que dicen estos primeros versículos. Vivamos en la fe. Todo el que cree en Jesús es el Cristo, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama también sus hijos. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, que no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Aquí está la victoria. La fe te debe llevar primero al arrepentimiento. Vamos a vencer todos estos estados: la depresión, el conformismo, la pobreza, la pereza y la indiferencia, que se fueron creando. Vamos a vencerla ahora en el nombre de Jesús. Y el primer punto para vencerlo: arrepentimiento. El arrepentimiento es la acción del pensamiento que determina que eso no puede seguir en nuestra vida. Señor, yo me arrepiento, es decir, cambio de pensamiento y de actitud, porque no seré más indiferente. Me arrepiento, Señor, de haber sido indiferente en mi casa, con mis responsabilidades, con Dios. Me arrepiento, Señor, ahora. Porque si yo me arrepiento, mi pensamiento cambia. Y si mi pensamiento cambia, ya no seré indiferente. Y si estoy derrotando la indiferencia, estoy derrotando la pasividad y la pereza. En el nombre de Jesús, derribo argumentos que me dejaban pasivo cuando tenía que ser activo. En el nombre de Jesucristo. Derribo pensamientos y actitudes que me mantenían escaso. En el nombre de Jesús. Y yo quiero decirle esto: que el mandamiento de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Y vamos a proceder al arrepentimiento diciendo: Señor, yo me arrepiento. Es decir, cambio de pensamiento y de actitud ante la indiferencia. No seré más indiferente. No miraré todo lo que debo mirar de otra manera como lo vengo mirando, de forma indiferente. Tal vez ya no quiero interesarme por lo que antes me hizo sufrir, pero lo debo mirar como tú lo ves. Clama al Señor y Él te responderá. Ese es otro punto importante. Clama a Dios con voz audible, dile con tu voz, porque cuando hablas tú te sanas de aquello que entró a tu vida y te llevó a la depresión. Siéntate a hablar con Dios con voz audible, porque cuando le hablas a Dios tu alma se sana. Háblale de lo que sientes, habla de tus frustraciones y de tu fracaso. Háblale como le hablas tomando un café, un té con un amigo, con una amiga. Háblale de manera clara, que ese clamor de tu oración sea un clamor que te lleve a hacer comunión con el arrepentimiento que has tenido. Porque yo me puedo arrepentir, cambiar de pensamiento, sí, de verdad he sido indiferente, no lo voy a volver a hacer, pero mañana vuelvo y lo hago. Por eso es importante hablar a Dios. Clama y yo te responderé y te enseñaré cosas. ¿Qué te enseñará Dios? A que hablando vas sanando. Cada oración, cuando te acercas a Dios para una transformación de tu estado de ánimo, de tu pensamiento, produce una sanidad. La sanidad en el alma se logra a través de tu voz. Porque cuando le hablas a Dios de manera audible, Él perfecciona tu oración
y responde a ella, como lo hizo con el rey David, Salmo 103, mejor, en el verso 4. Dice allí claramente: bendice mi alma, Señor, y no olvides ninguno de tus beneficios. Él es el que rescata del hoyo mi vida. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre, ¿pobre por qué? Por perezoso. ¿Por qué? Por indiferente. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias y de toda su depresión. Amén y amén. Ahí está, Señor, la sanidad, la libertad, el poder y la victoria, porque vencemos sobre toda angustia y depresión, porque vencemos con tu palabra y con tu amor. No huyas, enfrenta la adversidad y dile: Señor, yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor, venciste al mundo y a estas estrategias que el mundo ha puesto en mi vida, que ser indiferente es mostrarle a los demás que no me está afectando, cuando debo, Señor, ser sensible a lo que me afecta para llevarlo a la victoria como hoy me has enseñado. Estoy arrepentido de ser indiferente en mis responsabilidades. Estoy arrepentido de ser indiferente a mi vida espiritual. Estoy arrepentido de ser indiferente de llevarle mi vida espiritual a mis hijos, a mi familia, a mis compañeros de trabajo, a mi propio corazón. Tengo que proceder al arrepentimiento porque no busco de ti cuando tú debes ser el primero en mi vida. El único lugar que debe ocupar a Dios es el primer lugar. El otro no sirve, el otro no está. Dios no se puede ocupar o Dios no puede estar en otro lugar que no sea el primero. Y me arrepiento, Dios, porque no he sido aquel que voy con la deferencia a colocarte de primer lugar. Señor, ayúdame a marcar la diferencia para ponerte en el sitio que en mi vida siempre debes estar, porque ese lugar es el tuyo en el universo entero. Gracias, Señor, porque hoy he recibido una palabra que vence lo que antes me vencía. Porque hoy, Señor, voy delante de ti y te pido perdón, porque no he confiado en la única verdad que se establece entre el cielo y la tierra y debajo de la tierra y por encima de este cielo, que es tu poderosa palabra. Porque la palabra de Dios es el punto de vista de Dios ante cualquier situación. Porque tu punto de vista es la verdad y no el mío. Porque el mundo me ofrece conformismos que hoy yo rechazo y digo: mi vida debe ir en constante progreso. Porque hoy, Señor, quiero venir delante de ti y decirte que tu amor me ha capturado, me ha tomado y me lleva a estar contigo. Porque el que tiene amor por ti es porque ha nacido de nuevo en ti, Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque hoy estoy venciendo lo que antes me vencía y hoy estoy determinando que mi vida está puesta en algo diferente a la indiferencia, en algo concreto para salir de la pobreza y de la pereza que me ha traído esta pereza y esta pobreza y esta indiferencia. Y hoy voy, Señor, a romper con los moldes de la comodidad para disfrutar aquello que he logrado, pero no seguir logrando lo que tú me sigues dando. Señor, gracias, porque en este momento venceremos completamente la depresión que había en nuestro corazón, el profundo vacío, la nostalgia y la tristeza, producto de tantas pérdidas y desesperanzas en nosotros. Gracias, Señor, porque con tu mano bondadosa nos has recogido, porque esta es la confianza, Señor, que tenemos al acercarnos a ti. Que si pedimos conforme a tu voluntad, y es tu voluntad, retirarnos de la indiferencia, de la pereza, de la pobreza, de la escasez, del conformismo, de la depresión, de la angustia, de la ansiedad. Tú nos estás oyendo, Señor. Por eso iremos a vencer lo que antes nos vencía. Por eso podremos cantar himnos de victoria en tu nombre, Señor, porque sabemos que tú nos oyes. Es Jesús, pasaré mi vida en Gracias por oír, Señor, y triunfante cantaré. que podemos vivir sin aquello que nos vencía. Mi corona
Ven, acércate a Él. Jesús, Entrégale gastaré tus debilidades. mi vida en Él. Dile, Señor, he estado en estas condiciones. Pero ahora vamos a decirle, Cantaré un himno de Gracias, gloria, cantaré Gracias, al Jesús. Dios de mi historia, gracias. mi máximo amor. Por tu amor fuimos renovados. Gritaré, Él es mi victoria. Gracias por vencer Gritaré mi máxima lo que me gloria. vencía, Señor. Es Cristo mi Rey. Gritaré, Él es mi victoria. Porque todo el que cree que Jesús Máxima gloria. es el Cristo, ha nacido de Dios. Mi Rey. Y esta es la victoria. La victoria que vence lo que antes nos vencía. Nuestra fe en Cristo Jesús. Gloria a ti, Señor. La gloria es para ti. Amén. Porque hemos vencido lo que antes nos vencía. Porque hoy es un día de victoria para que en Cristo la puedas sostener. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Le voy a invitar a 3 acciones importantes ahora. En la campana usted se inscribe con la caja de suscripción también, y la campanita, allí van a estar dispuestas para usted, para que la inscripción y la suscripción puedan llegarnos a nosotros, conocer de usted y enviarle información importante para su crecimiento espiritual. Gracias, Señor. Y a ustedes por estar aquí sintonizados siempre, durante toda la semana y en especial los domingos. Los canales Casa de David TV y Eduardo Ropar, 8 de la mañana y 10:30 de la mañana los domingos, les esperamos siempre. No olviden inscribirse y suscribirse. Bendiciones. Nos vemos en unos minutos en el siguiente mensaje. Apoyar con tus donaciones siempre será una gran bendición. Puedes hacerlo a través del link www.eduardoropar.com/donaciones. Tenemos un escenario virtual para educación y cursos avanzados. Nos encuentras en www.eduardoropar.com/educación. Si necesitas orientación psicológica y de consejería, visítanos en www.eduardoropar.com/ayuda. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar.